Bueno, Alejandro Gaviria, exministro de Salud, ex rector, ex candidato presidencial, ex ministro de Educación. No hablemos de los ex como dicen ahora, sino de los casi algo. Alejandro, casi candidato al Senado, casi candidato presidencial de nuevo. ¿En qué está? ¿Cómo lo presentó? Bienvenido. Gracias, Ricardo, por la invitación. Yo no he tomado una decisión todavía, lo digo con plena sinceridad. Creo que todo a su debido tiempo. Estoy contemplando las dos alternativas. Creo que las dos siguen siendo probables en este momento. Yo he dicho, y ya lo he dicho públicamente, que por ahí en julio-agosto tomaré una decisión. ¿Cuál es el objetivo ahora, en este instante, en este momento? Seguir siendo una figura política relevante, lo voy a decir de esa manera. Y bajo esa mirada, Alejandro, ¿cómo ve usted en estos momentos una discusión álgida que está en el país, que es la de la reforma laboral? Teniendo en cuenta que usted estuvo muy activo en ese tema con la reforma del 2002, digo, como investigador, como académico, investigando las consecuencias de esa misma reforma. ¿Cómo la vive hoy, la que está sobre la mesa? Yo creo que esa reforma laboral, que fue la ley 789 de 2002, no cumplió con las promesas que se hicieron en su momento de generación de empleo y en particular de generación de empleo formal. Examinando de manera minuciosa los objetivos, yo estaría de acuerdo con volver a la jornada diurna de trabajo desde las 7 de la noche y unos recargos dominicales del 100%. No me parece que sean perjudiciales. Pero Ricardo, me parece que esa en el fondo es una discusión, lo voy a decir de esta manera, paramétrica menor. Los desafíos de los mercados de trabajo trascienden por mucho esta discusión y yo creo que Colombia no ha dado la discusión que se merece sobre cómo vamos a desarrollar nuestra economía y sobre todo cómo vamos a incorporar las nuevas tecnologías a la realidad del mercado de trabajo, que ya no están en la industria. A mí a veces cuando se habla de la clase obrera me parece una especie de nostalgia setentera. Son los sectores de servicios y comercio con mucha mayor flexibilidad los que van a generar los nuevos empleos de la economía. Y una reflexión más profunda al respecto no se está teniendo en el país. Es como si nos hubiéramos montado en un cuadrilátero donde solo se está definiendo el 2, 3, 4% de lo que va a ocurrir en los mercados laborales de nuestro país durante la próxima década. Y en ese sentido que estoy de acuerdo con usted en que es una discusión casi que reducida, muy reducida. ¿Qué puntos cree que están pendientes por discutirse en esa reforma? Que tiene 88 artículos, la que revivió, pero que muchos dicen pues se queda en eso, en esos reclamos sindicales. Quizá hay un tema, digamos, de evolución ahí, que es el tema de las plataformas digitales, quizá lo más novedoso, pero el resto puede ser del trabajador del pasado. ¿Qué le falta? Sí, a mí me parece que incluso este tema que dice las plataformas digitales es el único asunto donde ya comienza a conectarse la realidad de los mercados de trabajo de hoy con decir una cosa más dura. Lo que falta no está en una reforma laboral, o sea, lo que falta tiene que ver con otras dimensiones de la vida, por ejemplo, una reforma educativa de verdad que cierre la brecha de habilidades, que cierre esta especie de paradoja o contradicción que se da entre jóvenes que no encuentran empleo y empresarios que no encuentran trabajadores para sus empresas. Lo que falta es la construcción de historias de desarrollo, cómo se va a conectar la economía colombiana con la economía global. Vamos a hacer de Barranquilla y Cartagena una región donde se potencie y de alguna manera nos podemos acercar más a una industria exportadora, cómo vamos a desarrollar el agro, cómo las historias de economía de servicios que, por ejemplo, han crecido en la ciudad de Medellín se consoliden de verdad. Y como todo en la vida, son los desafíos que van surgiendo, esas historias de desarrollo, los que necesitan actualización de las normas laborales, pero se va a ir dando sobre la marcha. Yo, Ricardo, así lo he dicho desde que era profesor universitario, desde que era decano de la Facultad de Economía, yo creo en las reformas permanentes. Esta reforma, yo creo que trata de romper con una idea equivocada, tiene un valor simbólico importante. Yo creo que cuando se define como una especie de recuperar derechos laborales, hay algo que es cierto en eso. Pero vuelvo y repito, es uno de esos temas que tiene la política, que tiene cosas buenas y malas, pero en este caso la política nos lleva a concentrarnos en lo que no es esencial. Voy a decirlo y reiterarlo de esa manera. Alejandro, yo planteaba hace unos días, haciendo un análisis de la consulta popular, que la consulta los ponía a ustedes, los de centro, en un escenario quizá el más complicado. Si uno decía,
está seguro que los de izquierda iban a hacer campaña por el sí, que los de la derecha iban a abstenerse o algunos iban a arriesgar a hacer campaña por el no, pero ustedes quedaron en una situación complicada. ¿Usted qué hubiera hecho como figura política relevante, que es lo que usted me confirma que es su intención en una situación como esta que no está descartada del todo? Todavía es posible que tengamos una consulta popular. ¿Usted hubiera promovido el sí, el no, la abstención? ¿En qué estaría? Es una buena pregunta, Ricardo. Primero, lo que yo habría hecho es, antes de esto, ¿no? Dar el debate en los términos que le estoy contando. O sea, me hubiera gustado estar en la Comisión Séptima, explicar mi historia, interesante, haciendo ese reporte, qué encontré, qué no encontré, o sea, los temas sustantivos y de fondos de la reforma laboral. Puesto en la reforma, eh, sobre todo en el escenario de hoy, yo creo que yo habría sido de los que dicen, ojalá el Congreso retome esa discusión, y me parece que la consulta es innecesaria en este contexto y es más que todo una estrategia electoral del gobierno que cualquier otra cosa. Me llama la atención, Ricardo, Bandera, sea esta, vuelvo y repito, una reforma paramétrica menor. Algo tiene que estar pasando en el gobierno para no encontrar un tema con un poco más de relevancia sobre el futuro de nuestro país. Es decir, si le entiendo bien, abstención. Sí, abstención me parece Sí. bien. O Ok. no, de una vez también, tampoco quiero O no ser también, participar. más ambiguo de la cuenta. Yo creo que en eso hay que decir las cosas con claridad. Ok. Alejandro, tengo una percepción y es que actualmente en este mundo de redes sociales, y usted lo ha dicho, creo que alguna vez hablaba del show de la política, de la puesta en escena y demás en las que estamos, se crean narrativas. Y creo que una narrativa que se ha creado en los últimos años es que está de moda, entre comillas, no sé si la palabra, si la expresión es correcta, pero se lo voy a poner en esos términos, ya no criticar a la CPS. Eso de la CPS como los monstruos que se veían antes ya no lo vemos así. Usted lo hizo como ministro de Salud, criticó a la CPS en su momento y muchos ciudadanos también lo hicieron, muchos medios de comunicación también lo hicieron, porque ahora estamos en esta idea de que muchos las están defendiendo. ¿Qué cambió? Yo creo, Ricardo, que más que una defensa a la CPS, algo que me ha parecido que es distinto, incluso que ha cambiado cuando yo fui ministro, es que en Colombia, con las dificultades de los últimos 2 años, hemos sido todos más conscientes de los avances de nuestro sistema de salud. Cuando yo fui ministro de Salud era muy difícil explicar en algún debate público que Colombia, en lo que se conoce como protección financiera, esto es que el acceso a un tratamiento de alto costo, a medicamentos para una enfermedad de alto costo, no dependiera de la capacidad socioeconómica o de la capacidad de generar ingresos de una familia. Yo creo que nos hemos dado cuenta de esos avances. Yo creo que el país ha sido consciente de lo que tenía. Y en la defensa del sistema, yo creo que ese papel de la CPS o de algunas de ellas se ha valorado. Ricardo, cuando yo era ministro de Salud se empezó a hacer una encuesta donde se hacía una pregunta. ¿Usted le recomendaría su EPS a familiares o amigos? ¿Qué porcentaje cree que decía que sí? No sé, ¿qué? 40, No, era 30. muy alto, era superior al 70%. Sí, Y en esa pasaba época. algo complicado con lo que tú dices de relatos y narrativas, y es que existía esta especie de contradicción. Uno le preguntaba a una persona por su experiencia personal con el sistema de salud. Le decía, ¿a usted cómo le ha ido con el sistema de salud? Primero, ¿usted ha tenido que usarlo? La gente decía, sí, ¿cómo le ha ido? Y por ahí el 70-80% decía, a mí me ha ido bien. Y después uno le preguntaba a la misma persona sobre el sistema de salud en general y decía, ¿es muy malo o es malo o es regular? Y eso era porque coexistían experiencias personales positivas con una visión muy negativa del sistema por cuenta, entre otras cosas, de los escándalos de corrupción. Pero yo creo que los riesgos a los que nos ha llevado el gobierno con la reforma a la salud y demás, sobre todo con las intervenciones de la CPS, ha mostrado que no vivíamos en el peor de los mundos y ese relato predominante y esa contradicción que acabo de señalar ha cedido un poco. Y por eso es lo que tú percibes que ha cambiado la forma como la gente percibe el sistema. Y eso Alejandro, incluye la CPS, no solamente la sí, CPS, pero incluye la CPS. usted me ha hablado ahorita de esa época, cuando usted fue ministro de Salud muchos años, que fue una estabilidad ahí interesante que trascendió un periodo presidencial, digo pues, cuando la reelección de Santos.
Y quisiera preguntarle desde esa mirada, porque ustedes, muchos de los ministros de diferentes áreas, le envían muchas cartas al gobierno llamando la atención sobre este y otro tema, y otros temas. Hablo de salud, de energía, de educación, en fin. ¿Qué autocrítica hace usted? ¿Qué les faltó a ustedes desde esa administración tan extensa hacer por el sistema de salud que tuvo en medio de eso una reforma? Sí, el sistema de salud tuvo una reforma que fue la ley estatutaria. Voy a responder la pregunta en dos partes, Ricardo. Primero, yo quiero hablar un poco de uno de los principales problemas del sistema de salud de Colombia, que comparte con todos los sistemas de salud del mundo, que es la sostenibilidad. Y yo desde que fui ministro, incluso tuve un proceso de darme cuenta de las dificultades de sostenibilidad asociadas al envejecimiento de la población, pero asociada en particular a un tema que no se conoce muy bien en la opinión pública, y es un debate que yo traté de dar de manera obsesiva en su momento, y es lo que se llama la presión tecnológica. Si tú miras un medicamento oncológico hoy, cualquiera, para un cáncer de pulmón, pero podría ser para otro tipo de cáncer, vale entre 5 y 10 veces más de lo que costaba hace década o década y media. Esas nuevas innovaciones que llegan a los sistemas de salud, si no se manejan con una política farmacéutica clara, pueden romper o quebrar de manera definitiva los sistemas de salud. Yo lo voy a decir con toda sinceridad, Ricardo, a tu pregunta. Como ministro, yo fui capaz de lidiar con este problema, pero no lo resolví plenamente. Y no lo resolví plenamente, aquí viene mi defensa, porque no tienen una solución definitiva en ningún sistema de salud. Casi que la función principal de cualquier ministro de salud es evitar una crisis sistémica y evitar que este problema crónico tenga un pico agudo tan grande que suceda lo que está sucediendo hoy. Esto es que nos acerquemos a una crisis humanitaria. Todo esto lo digo, si se quiere, como autocrítica, porque no estoy diciendo que yo resolví todos los problemas, pero también como una expresión de que esa complejidad ha sido ignorada por el gobierno. ¿Qué tema no resolví? Pues uno lo conoce, la opinión pública. A mí me tocó recibir Salucop intervenida en un proceso muy difícil de pérdida de confianza, y el proceso que se hizo, que se diseñó, no solamente en el Ministerio de Salud, en todo el gobierno, con Fogafín, el Ministerio de Hacienda y demás, no resultó del todo bien, porque además en su momento los organismos de control se encargaron de generar una crisis de confianza tal que empresas interesadas en participar en el sistema de salud comenzaron a alejarse, que es lo mismo que está haciendo o está ocurriendo ahora. Seguro Bolívar quiso ser un agente en el sistema de salud, ojalá estuvieran ese tipo de agentes, se fueron y dejaron el sistema de salud pendiente de personas que no tenían la experiencia y quizás ni siquiera la, ¿cómo llamarlo? Mm, idoneidad ética para Ujú. administrar los recursos del sistema de salud. Ese es un punto, bueno, que usted ya lo planteaba, esa idoneidad ética o esa percepción de que no se manejan bien los recursos, pues es casi que la médula de esa narrativa contra el sistema de salud. Le cambio de tema, Alejandro, para que hablemos un poco del próximo año de las elecciones, de esto en que ya nos estamos metiendo, y le he escuchado a usted, y le escuché en una entrevista en Blue hablando de una lectura que hacía interesante de las tres vertientes del centro político. Usted habla de los tecnócratas, habla de los partidos tradicionales y ese centro, digamos, más puro que han representado, si se quiere, ustedes en 2022, por ejemplo. ¿Es posible juntarlos a todos, juntar a esas tres patas del centro para 2026, teniendo en cuenta que son tan diferentes en muchas visiones que tienen de hacer la política? Ricardo, es difícil, pero lo voy a plantear como un imperativo. Si una buena parte de ese centro no se une, va a ser muy difícil que el centro político tenga algún futuro en la próxima elección. Voy a contar a veces una reflexión, o voy a contar ya, una reflexión que ya he contado. A ver. Y es, me parece, Ricardo, que lo que está pasando en el centro político es un poquito extraño, porque hagamos un ejercicio hipotético de esta manera. Supongamos que llegan a una gran sala cuatro de estos candidatos del centro político y le decimos a todos los cuatro, hagan una especie de decálogo programático de cómo ustedes conciben la política, la transformación, este momento de la sociedad colombiana. Cada uno lo hace por separado, nos sentamos y lo que nos vamos a encontrar es que son muy parecidos. O sea, a Sí. pesar de las similitudes programáticas, es imposible unir el centro político. ¿Por qué?
Primero porque el centro político no está en un solo partido. El centro político está lleno de ambiciones independientes que no se juntan, donde sucede el siguiente tipo de conversación, implícita muchas veces, solamente en pocos escenarios, en pocos ámbitos, somos plenamente sinceros para plantear el tema que le voy a contar. Y es, Sergio Fajardo, ¿qué dice? Yo he estado ya en 3 o 4 elecciones, tengo una buena posición en las encuestas, he estado en este asunto por muchos años, llevo décadas repartiendo volantes. Después de quizás una aventura que no sale muy bien, de unirme con el centro político, creo que es mi turno y voy solo. ¿Qué dice Claudia López? Sergio Fajardo, ya estoy haciendo un argumento hipotético, ya he estado muchas veces, se parece a una especie de esos liderazgos que se perpetúan, una especie de Biden colombiano, yo ya fui su vicepresidenta, es mi turno. Sí. Yo puedo decir lo mismo, yo puedo decir, yo estuve ya la vez pasada, me traté de unir con estos, hay unos liderazgos que no han funcionado y también puede ser mi turno. Y no hay una forma de decantar estas ambiciones individuales. Empezamos esta entrevista cuando tú me preguntas, bueno, ¿usted qué va a hacer? Parte de lo que yo quiero hacer es jugar un papel ahí. Y decir, bueno, quizás yo soy capaz de dar un primer paso, pero ¿quién se atreve también a decir, bueno, yo depongo mis ambiciones individuales y tratemos de dar los argumentos con sinceridad? Muy difícil esa conversación, Ricardo, muy difícil. Muy difícil, Alejandro. Realmente ese es el tema. Nadie quiere ser, pero quizás estamos en una circunstancia, sobre todo en la derecha, también de muchos candidatos que no quieren ceder, no quieren cargarle la maleta a nadie, a otros, como se dice popularmente. Pero, Alejandro, yo tengo una teoría sobre el centro y quisiera que usted me diera su opinión. Usted ve las encuestas, sobre todo la encuesta Cultura Política del DANE, pero otras encuestas que se hacen sobre la afinidad ideológica de la gente y el grueso, el 40, el 45% responde yo soy de centro. Mi percepción es que es como una respuesta algo vergonzante. Es como cuando al que le preguntan usted qué Mm. ve, documentales o realities y dice, no, yo veo documentales, pero el rating pues demuestra que ve realities. Y a la hora de votar, va y dice, el votante pues va y ejerce su voto por quien le genera esas emociones que le generan el extremo en los extremos. ¿Cree que les hace falta desde el centro generar esas emociones? ¿Cómo hacerlo? Sí, Ricardo, es la pregunta más difícil, no solamente en Colombia y en el mundo, se está planteando en todos los escenarios globales. Leí un artículo reciente en el Financial Times a propósito de un candidato centrista que logró, a pesar de todas las probabilidades, tener éxito, que es el que es ahora primer ministro de Canadá. Y Sí. donde decía este articulista que los de centro deberían ser también más agresivos y deberían ser, incluso él decía, a veces jugar con las mismas cartas de los otros. O sea, si toca ser malas personas, hacerlo. Que eso es difícil en algunos casos para los candidatos de centro. Volviendo a la encuesta, para ir respondiendo la pregunta por partes. Yo creo que la gente es contradictoria, o sea, que cuando la gente dice que le gustan los candidatos de centro, no solamente lo dicen porque es algo que donde ellos quieren presentarse como moderados, sino porque la gente también quiere el centro. O sea, la gente también percibe que la razonabilidad, el conocimiento, ciertas formas republicanas, cierta forma de entender los debates políticos más allá de las emociones morales más básicas, es algo que los países necesitan. Pero llegan las elecciones que se parecen a un reality también. Eh, Esa dualidad que tenemos muchos de creer, uy, quizás alguien de centro sería el mejor presidente, pero aquí este reality me está llevando a este candidato. Eso es difícil, ¿no? Y el centro tiene ese gran desafío de cuando estamos a 2 meses de las elecciones o a un mes de las elecciones, cómo enfrentar esos debates sin disfrazarse de lo que no es. Si tú me preguntas a mí una cosa que yo no quiero hacer y no quiero volver a hacer en política es disfrazarme, es mantener cierta autenticidad, en habitar este mundo siendo lo que soy. Siendo lo que soy es una persona que no quiere llegar a esos escenarios a ser mm, o voy a decirlo de esta otra manera mejor, a hacer promesas que no pueden cumplirse, a tratar de sobresimplificar y distorsionar la realidad en busca de una consecuencia electoral.
Yo creo lo siguiente, Ricardo. Yo creo que el éxito del centro político también va a depender de cuál va a ser el estado de opinión en el 2026. Y Sí, devolvámonos a la última elección en Bogotá. En la última elección en Bogotá, la gente votó por un candidato que percibía como un candidato tranquilo, sí, que no iba a utilizar el conflicto como su manera de habitar la realidad política, que se iba a salir de lo que estaba haciendo la norma en la política, esto es crear conflicto para en ese conflicto sacar provecho político. Puede, Ricardo, y no está descartado completamente, y puede ser un escenario más o menos probable de que la gente quiera eso esta vez. Y si la gente quiere eso esta vez, se va a conectar el centro con las emociones morales, en este caso las emociones morales más atenuadas que también existen o coexisten en todos nosotros. Esto para decir que, ¿cómo veo yo la elección? La veo como una elección donde no hay un gran candidato como existía la vez pasada con Gustavo Petro, que iba a dominar todo el debate. sí. Esto va a ser una elección entre cuatro o cinco personas que tienen de entrada, cuando esto comience de verdad, por ahí en el mes de octubre y noviembre del año pasado, una probabilidad similar. Y por lo tanto, creo que va a ser una elección que se va a determinar en las últimas de cambio por circunstancias azarosas y contingentes que incluso no podemos anticipar ahora. O sea, va a ser una carrera reñida donde hacer predicciones es muy difícil, así la concibo yo. Y el tema de la campaña pues todavía es una incógnita, no, no sé cuál se vaya a decantar. Alejandro, usted habla ahorita del tema de la agresividad que sale desde los extremos y le quisiera preguntar por un tema que a mí me llamó mucho la atención en su momento cuando usted aspiró la primera vez que hablaba en una de las declaraciones que dio en su momento del derecho al insulto, del derecho a poder decir un hijueputazo en Colombia tranquilamente. Pero se lo planteo a hoy por todo el debate que hubo hace unos días y lo pensé justo ese día, no crea que no, lo pensé ese día cuando el HP del presidente Petro, el presidente del Congreso. ¿Cómo sopesar eso? Porque claro que hay una libertad de expresión, pero también cuando la política se hace con insultos y con ideas, pues se degrada. Entonces quisiera preguntarle ese derecho al insulto, ¿cómo lo sigue viendo hoy? Ricardo, yo lo que a cierta flexibilidad verbal, porque yo cuando dije un hijueputazo en la campaña no era un insulto, no estaba dirigido a nadie. Yo lo que dije fue sobreviví a un cáncer, no puedo sobrevivir a una hijueputa encuesta, que es una expresión que utilizamos los colombianos, que hace parte de nuestro lenguaje casi que diario. Y en la política, pues eso se veía como una especie de, yo no sé, de provocación. Y yo dije, eso está bien. En parte está bien porque es una especie de énfasis verbal que uno hace generalmente y puede decirlo uno de vez en cuando sin caer en el mal gusto. Eso me parece distinto en esencia a lo que ha ocurrido esta semana, porque si yo creo en la importancia del respeto. Y ese HP que ha utilizado el presidente Petro, lo vi utilizándolo recientemente Armando Benedetti también. Me parece además en la forma que lo han hecho, no solamente una falta de respeto, sino una especie de hipocresía, porque dicen HP y después dicen, no, recuerden que estoy hablando de honorable parlamentario. O sea, no solamente están insultando, sino están insultando a la persona, en este caso al presidente del Senado, sino están insultando a la inteligencia de la gente con ese chiste malo. Entonces, a mí no me gusta cuando personas desde el poder, desde el partido de gobierno, incluso el mismo presidente, que debe ser un ejemplo de unidad nacional, llama al presidente del Senado de Colombia el jefe de la banda. Yo creo que eso no es un insulto razonable y yo creo que va en contra de las virtudes democráticas que debería tener un jefe de Estado. Entiendo, Alejandro, y un par de preguntas adicionales antes de un ejercicio que le quiero plantear para que califique, para devolverlo a su pasado académico, pero antes, una pregunta que quiero hacerle sobre el inicio, lo que planteamos. ¿Usted sí se ve en el Senado, sí se ve en el Congreso? Es que pienso en un intelectual, pienso en un académico, pienso en un ejecutor. Y esa perdedera de tiempo que hay en el Congreso debatiendo, discutiendo, yo no sé si usted se enloquecería en algún momento allá viendo que no avanza, no pasa nada. ¿Se ha imaginado ese escenario? ¿No cree que saldría corriendo al primer mes? Probablemente tengo dudas parecidas a las que tú estás enunciando, Ricardo. He hablado, por ejemplo, con Humberto de la Calle, que no le fue bien.
La palabra que él utilizó fue que se aburrió infinitamente. Y quizás también yo creo que demuestra Ricardo esto. Yo creo que para ese escenario ser productivo no puede ser una historia individual. Yo no puedo estar allí solos. La única posibilidad sería que esto hiciera parte de una bancada con un programa y que tuviera un propósito ulterior, o sea, que lo trascienda a uno, a la historia individual. Porque sí, yo estoy, éramos acostumbrados a otro mundo y me gusta también la dimensión ejecutiva del Estado, más que la meramente legislativa o retórica o discursiva o polémica. Me gusta hacer cosas, que las cosas pasen y solucionar asuntos concretos, ¿no? Sí, esa es mi inquietud justamente con eso mismo. Bueno, y le decía que quiero que me emita calificaciones como si estuviera en la U, de 1 a 5. El presidente Petro. Dos, ¿quiere ¿Congreso? Ricardo? Le puedo decir por qué, porque yo creo que a pesar de que Petro ha hecho un mal gobierno, yo diría un muy mal gobierno, algunas de sus ideas no pueden descartarse completamente. Y yo creo que sigue manteniendo para mucha gente o representando como figura política una ilusión de cambio. Yo creo que cualquier demócrata debe tener eso en cuenta. Ok, le preguntaba, el Congreso. El Congreso de la República en general, como órgano, es Sí. difícil calificarlo porque es heterogéneo, ¿no? Pero yo creo que el Congreso ha mostrado cierta independencia y yo creo que ha sido una pieza importante para la fortaleza institucional que yo encuentro que tiene la democracia colombiana. Le pongo 3 o 3,5. Pasa, aprueba, pues. Los medios. Sí, aprobado, aprobado. Sí, aprobado. Cuando estuve rector de los Andes, nos movimos en pandemia, dejamos las notas cuantitativas y la pasamos a aprobado y reprobado y encontramos que tuvo un buen impacto en la salud mental de la gente. Bueno, eso está bien, sí, no sufrir tanto por un 1, un 0, un 5. No, le preguntaba, Exactamente, exactamente. ¿Usted los sufría por las medios. notas, Ricardo, no? No, yo fui medio nerdito en la universidad. No sufría tanto. Los No, medios son fáciles de criticar, pero yo defiendo a los periodistas, la labor de los medios, le voy a poner 4 a los medios en general. y los gremios económicos. Los gremios económicos, les voy a poner una nota más bajita que a los medios. Yo creo que los gremios económicos, quizás desde hace un tiempo, han perdido su papel de cierta razonabilidad, en particular algunos de ellos. He visto algunas asambleas gremiales que se parecen a mítines políticos y eso no me parece bien, le pongo 3. Bueno, pasan. Y usted estaba mencionando ahorita a Humberto de la Calle y me llamó la atención un trino de él diciendo esta semana un Petro era inevitable. Y creo que usted ya lo estaba mencionando ahorita cuando mencionaba la calificación del presidente Petro. ¿Usted cree que es así, que era inevitable que surgiera un Petro? No sé si eso coincide un poquito con esa idea que usted planteó en algún momento de la explosión Me parece interesante, controlada. Ricardo, que me hagas esta pregunta y también leí el trino de Humberto de la Calle, porque cuando yo escribí un libro sobre mi experiencia en el gobierno Petro y mi experiencia política Sí, en señor. general, en el capítulo 2 hay una sección de ese capítulo que tiene exactamente ese título, como pregunta y como pregunta retórica. ¿Era Petro inevitable? Es el título de ese subcapítulo de este libro. Y mi respuesta a esa pregunta era que quizás sí, que quizás Petro era inevitable. Y yo planteo una serie de razones, unas más estructurales y de mediano plazo, que incluyen, entre otras, lo que ocurrió con el establecimiento colombiano después del plebiscito de 2016, que incluyen lo que había pasado en pandemia, el paro nacional y en particular lo que yo vi como el estado de opinión pública en Colombia en el año 2022, que era claramente antisistema y antiestablecimiento. Sí. Y yo comparto esa opinión de la calle y tuve la oportunidad de articularla con el mismo nombre, exactamente de la misma manera, en este libro que publiqué en el año 2023. Pero ahora sí para despedirnos, un sí, no, y lo voy a salvar con el tal vez en estas respuestas. ¿En alguna circunstancia votaría para la presidencia por estas personas? Por Claudia López. Ah, Ricardo, esa pregunta, no sé, es que dependiendo de cómo están las alianzas, es que yo creo que en el pasado esas preguntas así sueltas, sin contexto, me parecen como complicadas para un líder político. Yo no sé, todo dependerá de lo que pase de aquí a allá.
Bueno, pero ese se le da algo porque es alguien de su lado o cercano. Por María José Pizarro, por ejemplo, alguien como Sí, no María José sé, no sé, Pizarro. no sé. Mucho, no quiero comprometerme desde ya en estas elecciones. Yo una cosa que aprendí es tener prudencia en mis opiniones políticas. Voy a tener prudencia, Ricardo, por ahora. Voy a tener prudencia porque la vez pasada cometí errores en eso, diciendo cosas de las que después me arrepentí. Entiendo, entiendo. De otros personajes, María José Pizarro, ¿votaría en alguna circunstancia por un personaje como ella? Mm, yo creo que no, o no, pero de nuevo, estos escenarios hipotéticos en los que no se conoce toda la información me parece que son difíciles y no son del todo serios para una persona que quiere habitar ese mundo teniendo la mejor información posible para tomar decisiones, ¿no? Yo creo que todo en la vida depende del contexto, depende de la historia, depende de lo que va ocurriendo. Y mi última pregunta, o personaje, pero pues ya entiendo su visión, era sobre Carolina Corcho, pero más allá de que me pregunta, se lo quiero Te hacer puedo es decir también que no. No, no que no, porque tenemos diferencias de fondo. Sí, claramente no. Tenemos pero diferencias de se lo fondo quería plantear, profundas. se lo Y quería me preguntar, parece que era, ellas, fuera de eso, tampoco tengo, no solamente por sus ideas, sino por lo que yo he visto como una actitud política que no comparto y es la mentira y la desinformación. bueno, eso se lo iba a plantear, pero sí le iba a preguntar más que todo para finalizar por el tema de la salud. ¿Usted cree que la salud va a ser tema protagónico de la próxima campaña con esta incertidumbre que todavía tenemos, pero cree que puede pasar? Sale alto en algunas encuestas, en otras no tanto. Yo creo que va a ser, lo voy a poner de esta manera con un adverbio medianamente protagónico. No creo que sea el primer tema. La salud es compleja, Ricardo, porque la salud afecta solamente a un porcentaje de la población y estas tragedias individuales generalmente no se suman o acumulan o agregan en el debate político. Incluso me parece un asunto trágico de la salud, que incluso hoy en día, en medio de una crisis humanitaria, cuando las quejas y reclamos se han multiplicado por tres, cuando las tutelas han aumentado 50%, cuando las asociaciones de pacientes están poniendo el grito en el cielo. Yo llegué un poco tarde a esta entrevista, se lo confieso a nuestros oyentes, porque estaba en una reunión con pacientes, médicos y demás, en una especie de agremiación o actividad de la sociedad civil que llamamos Todos por la Salud, que en el Sí. fondo intenta romper la pasividad social que percibimos en el tema de la salud. Intenta protagonizar una toma de conciencia colectiva con lo que está ocurriendo. En México, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador acabó con el Seguro Popular y creó una crisis profunda en el sistema de salud. No tuvo ningún impacto electoral. Entonces yo creo que sí va a tener algún impacto, yo creo que sí va a ser discutido, pero no creo que sea el tema que vaya a definir la elección del 2026. Entiendo, sí, sí, de acuerdo. Tenemos la misma percepción de que por ahí hay unos números o unas encuestas donde aparece más alta, en otros no, pero no es el tema que puede mover esas no figuras. Pues Alejandro, gracias por esta charla. Seguramente vamos a tener oportunidad de volver a hablar cuando esté más madura la campaña, cuando usted se haya decantado en qué de esos casi algo se define finalmente. Un fuerte abrazo y muchas gracias por aceptar esta conversación. Gracias, Ricardo. Un fuerte abrazo para ti y para todos quienes nos escuchan por aquí, por las diferentes redes, esta forma de comunicarnos hoy en día. Gracias por la invitación.